Quiero hablarles de los ensamblajes de aprendizaje y de las problemáticas que tenemos hoy en día. Voy a explorar algunas de las preocupaciones de mi trabajo y tratar de colocarlos en la tradición intelectual que probablemente es con la que ustedes trabajan. Estoy trabajando con endurecer la naturaleza de la educación. Como hago esto, quiero pasar por una serie de preocupaciones que son bastante dominantes en las investigaciones de la educación. Entonces, a través de estas preocupaciones hay algunas identificaciones sobre los sujetos, sobre las políticas, sobre también los colegios y otros conocimientos que tienen que ver con todo lo que sucede dentro de las prácticas de la escuela, de las instituciones, el comportamiento de las personas y también los afectos de los encuentros escolares. Creo que a menudo estas áreas se significan un poco discretas, se toman como discretas, pero ahora nosotros las vamos a juntar y las vamos a llevar hacia una dirección, generalmente se llevan hacia una dirección política o religiosa, pero la idea es mantenerlas dentro del análisis lo más juntas que podamos. Yo solía trabajar con Michel Foucault, y también un diverso grupo de críticos y especialistas en educación que obviamente me informaban y también revisaban mi trabajo, como Julian. Son tantos que no los puedo nombrar, solo unos pocos nombres para que sepan, para que conozcan a mi equipo de trabajo. Entonces lo que nosotros discutimos es que la inequidad simbólica y material es provocada y hay obviamente compromisos con la integración y las categorías de sexualidad, de raza, y que estas han quedado, importantemente se han vuelto políticas, y lo que nosotros queremos es problematizarlas y ver si nosotros nos podemos deshacer de ellas. Entonces, tambitambién quiero comenzar a hablar y pensar de lo que tiene que ver con lo humano, lo no humano, todo lo que tiene que ver con las fuerzas productivas de las personas. Y al hacer eso voy a comenzar a pensar a la educación, a concebir la educación como un ente ensamblado que consta de diversas partes. Entonces tengo algunas preocupaciones. Mi trabajo empieza con Foucault, que fue mi primera carrera, mi primera influencia intelectual. Y obviamente Foucault, la noción de él tiene que ver con el presente y cómo eso quizás no es lo que en realidad es la esencia de mi trabajo. Hay una preocupación política y ética que me hizo comenzar en esto. Quizás estoy preocupado por la inequidad de la educación, voy a través de las escuelas, obviamente pongo a las corporaciones sociales a trabajar para terminar con esas inequidades. También diríamos con el género, las clases, la raza, la religión, obviamente tienen que ver con todo el nivel de diferentes alumnos que tenemos, ¿verdad? Hay una forma de interrumpir esas inequidades, ¿verdad? Una de las cosas también que también tienen que ver con el trabajo que he realizado, tiene relación con la habilidad, también con establecer y todo lo que tiene que ver con las inequidades y los procesos de la escuela, particularmente en testear los procesos de selección de estudiantes y también las formas en que esos procesos productivos constituyen a los estudiantes como aprendices en particulares. David Gilbourne, mi colega, hizo este paper que tiene que ver con la educación racional, en donde él identifica los procesos que se llevan a cabo diario en la escuela, en donde él agrupa a los diferentes estudiantes en diferentes categorías que llamamos como una jerarquía de estudiantes, y los estudiantes obviamente se identifican como si estaban bien, si eran sujetos de tratamiento o si eran sujetos sin esperanza, como la oveja negra, podríamos decir. Obviamente
nosotros identificábamos a los que podían llegar al resultado o llegar a la meta. En el 2000 alrededor, se publicó en 2000, lo hicimos a fines de los 90. Hicimos ese trabajo y bueno, parecía bastante controversial lo que las escuelas estaban haciendo en esos días, esas prácticas, y creo que si 20 años atrás estas prácticas eran bastante normales en las escuelas de Gran Bretaña, quizás también en las escuelas de Norteamérica y quizás también en las escuelas de Chile, es algo muy interesante de indagar. Entonces, tienen que ver con esta ambición interrumpida y mantuvo ese pensamiento que las escuelas personalizan e idealizan a los estudiantes, a los aprendices, y parte de mi trabajo que yo sugerí es que un estudiante tiene que ser un aprendiz y no tiene que ser un ser formado como nosotros queremos formarlos. No necesariamente tiene que obviamente ser reconocido o conferir reconocimiento como un buen aprendiz, digamos. Y mi trabajo con David sugirió que el racismo dentro de las instituciones era clave. Las prácticas dentro de las instituciones, la cantidad de todos los impactos que tienen que ver con la raza, y lo que encontramos es que esta jerarquía de la educación ya había sido desencadenada por diferentes grupos sociales dentro de las escuelas. Y David también, con él discutimos que obviamente era un trabajo prometedor, es parte de lo que hacemos hoy. Obviamente, esos son los negocios usuales de las instituciones como tal. Entonces, como si queremos mirar los componentes de este proceso, mi trabajo se ha preocupado con estas ideas de obviamente volverse un aprendiz, un estudiante a través de cada uno de los días que tenemos dentro de la escuela, y al hacer eso he trabajado con la noción de subjetividad como un sentido de nosotros mismos, haciendo una importante distinción para mí, obviamente endurecer mi personalidad y obviamente constituir la personalidad del sujeto del aprendiz de acuerdo a los diferentes procesos sociales. Esta noción de este curso, del perder el curso, también produce los límites de lo que es posible y lo que no es posible. Lo que se puede reconocer como un sujeto, la subjetivación, obviamente, que hace que un sujeto tenga relaciones, digamos, de poder, pero obviamente al ser un sujeto, uno ya está siendo un ente subjetivo. Hay una yuxtaposición, ¿verdad?, con lo que hablábamos hace un rato. Particularmente, en este trabajo también he hablado de todo lo que tiene que ver con el desempeño, sugiriendo que esta subjetivación del proceso desenvuelve el desempeño que hace nombres, que crea, que forma los nombres. Entonces, en un contexto de educación en el donde yo trabajo, al menos los nombres como chico, chica, niño, niña, desordenado, ya sea un déficit atencional o cualquier otra cosa, yo sugeriría que mi trabajo sugeriría que las escuelas creen un grupo específico de aprendices y otros que no son aprendices. Y una de las cosas que yo me he encontrado bastante y que he tratado de entender y que tiene una significancia importante es la importancia de ser reconocido en la escuela. Obviamente, dentro de los términos del conocimiento, de ese marco, de ese espacio. Por lo tanto, no podemos simplemente rechazar la noción que somos chicas o que tenemos necesidades especiales, porque la institución nos llama de esa forma. Entonces esto tiene que ver con siempre estamos en las escuelas llamando a los estudiantes de cierta manera, poniéndoles sobrenombres de un modo u otro. Les voy a mostrar cómo trabajo con esto en comparación con el trabajo etnográfico que se hace también en las escuelas.
Oh, creo que no necesito eso. Bueno, entonces, bueno, no soy lo bastante alta como para ver hasta arriba de la pantalla. Pero bueno. ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, no se mueve esto. Bueno, quizás me puedo parar arriba de una silla. Sí, solía pararme en la silla cuando iba a la escuela porque era muy baja. Pero bueno, en educación el paper comienza conmigo a hablar de mí, inventando una recolección de pararse arriba de una silla en la escuela cuando era una niña, y obviamente también me pusieron un cojín, ¿verdad? Y estaba con niñas de 5 a 11 años, de los vecindarios más cercanos. Había una diversidad, había chicos del Caribe, había chicos de África, había niños que no podían creer que yo pudiera leer a los 5 años. Y obviamente me acuerdo que un niño dijo, oh, ella puede leer, sí, bueno, fue sorprendente. Pensé que se estaban refiriendo a ese tipo de silla, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, bueno, mi mamá era una profesora, me olvidé de mencionar que ella era una profesora. Bueno, entonces, muchos textos en inglés. Entonces, hasta la mañana, es el recreo de la mañana, estoy sentada con la profesora Groves. La profesora, una blanca que tiene alrededor de 40 años, ella está parada frente al escritorio del profesor con Grimm, una niña de 14 años de edad, con cabello largo y con un jumper que le queda un poco grande. Ellos están mirando el computador mientras discuten la instalación de Linux y de Bluetooth. Parece que esto es bastante inusual en un laptop. Por eso Miss Groups no sabe cómo guiar. Green está haciendo su instalación, su actualización, y luego Miss Group les dice que por favor terminen luego, que lo guarden y continúen con su lección. La señora Group, la profesora Group, quiere obviamente quedarse en el salón de clases y seguir trabajando en el computador, pero el Green puede tomar el laptop para que ella pueda tomar el laptop en la siguiente clase, donde su profesor podría quizás sí acordar con él continuar trabajando. A medida que los chicos comienzan a dejar la habitación, voy y me siento fuera del salón mirando como los niños se van en la escuela. Perdón, que estoy tosiendo mucho. Fue una mala idea. Oh, es un mal momento para que se me vaya la voz ahora. Bueno, entonces tiene su laptop en la va a su lección, la profesora le dice, obviamente, oye, Graham, ¿dónde estás yendo con ese laptop? Solo por un momento Graham duda y se va a la dirección que se desvía, pero luego sigue su dirección. Comienza su duda y comienza a caminar más fuerte a través del pasillo, ¿verdad? Y el profesor obviamente lo alcanza, ¿verdad? Y se para al lado de él y se levanta un poco y le dice, supongo que la profesora está demandando que devuelva el laptop. Y obviamente quiere que el niño suelte el laptop de sus brazos. En este tipo de salón ICT en alianza entre el profesor y los profesores y los estudiantes, en donde los niños se les designa tener ciertos comportamientos, desórdenes emocionales, ¿verdad? Y que se diferencian de los alumnos de la escuela. Y obviamente se reconoce estudiantes de aprendices. Y obviamente ellos encuentran otro lugar en relación a sus compañeros, pero fuera del salón, en donde hay patrullas con walkie-talkie, este reconocimiento se rechaza. Este estudiante no puede ser ni un estudiante ni tampoco un aprendiz. Se le etiqueta como un ladrón.
Hablar sobre estas políticas del desempeño, ¿verdad? Y la posibilidad que el discurso, las políticas de anti-identidad, las luchas de la hegemonía pueden significar que la subjetivización del sujeto tiene alguna cierta agencia que puede actuar dentro del discurso, por lo que la idea que no ha salido bien esta política del desempeño, que esto puede significar algo más y puede ser algo distinto, ofrece un potencial radical para la reinscripción y resignificación. Yo digo eso con menos esperanza que lo que hacía hace 10 años, pero todavía la conservo. También, basando nuevamente de Judith Butler, la idea que la necesidad de reconocimiento, el reconocimiento del otro, expone una absoluta dependencia en el otro y con frecuencia la capacidad en relación al otro. Y aquí, en este caso, también las políticas del rendimiento, particularmente la idea que la mala apropiación pública, en este caso del rendimiento, pueden abrir nuevas posibilidades de significación y una nueva posible alianza también. Entonces, quiero ver si es que podemos encontrar esto en la escuela. Esto se ha vuelto otra línea de preocupación. Entonces, aquí tenemos más datos. Entonces, este es un día multicultural en la escuela Plains High en Sydney, Australia. Los estudiantes y sus familias e invitados van por ahí visitando distintos puestos, socializando y viendo algunos espectáculos. El director adjunto y un equipo de 4 profesores, todos australianos blancos de unos 40 años, vigilan el terreno de la escuela comunicándose entre sí con walkie-talkies. Los puestos están colocados de tal forma en un pasillo bien bastante requerido. Hay tiza blanca en las pizarras que permiten leer también Líbano, lo domina, pero en este caso esto se ha cruzado pero no se ha borrado. Y también los turcos mandan, está al lado. También se ha dibujado una media luna. El puesto de comida árabe está constantemente rodeado por un grupo de estudiantes. Perdón, ¿sabes? Se me complica un poco con los lentes. Así como invitados y maestros que buscan rollos de kebab o para hablar con sus amigos. El personal, en este caso un grupo de 14 o 15, estudiantes de 14 o 15 años, con un número de jóvenes y mujeres y hombres un poco más mayores. En ese caso, la atmósfera está bastante vibrante alrededor de este puesto y continúa aun cuando ya cerró la escuela. El director adjunto, junto con su equipo de walkie-talkies, se mantienen cerca del puesto de comida árabe, vigilando. Y alrededor de la tarde veo a este director adjunto parado con 2 niños, quizás de 16 o 15 años, que han estado cerca del puesto de comida árabe. Este director adjunto le dice a los chicos que salgan de la escuela inmediatamente. Uno se acerca también al puesto y le dice que tiene que estar también con sus amigos y familiares. ¿Por qué no pueden estar ahí? El director responde, no, nosotros decimos que tú no puedes estar aquí, ahora ándate por favor. Un poco después el director adjunto echa a otro niño también, que pasó la tarde en este puesto. El director adjunto le dice, vas a irte ahora, has estado demasiado aquí. Y el niño tiene un cigarro en la mano. Uno de los estudiantes del puesto dice, ok, ¿qué pasa si yo lo apoyo a él? Digo, que él puede estar aquí. Y el director no responde a esto y le dice al chico que se vaya. El director sigue observando la situación y un poco después en la tarde pasa al estacionamiento. Detrás se encuentra también a la policía, un autopolicía estacionado. El director está cerca con uno de sus walkie-talkies y les dice, hey, lo que tienen que darse cuenta es que nosotros decidimos quién puede estar aquí y quién no. Pero no se dan cuenta de eso. Entonces, en Plains High, el día multicultural en Sydney, vemos la lucha de significado, la reinscripción y recuperación que tiene lugar. Por lo que, como sucedió en este caso, un puesto de comida, los estudiantes y la comunidad le dan una subjetividad distinta respecto a disfrutar o vivir una racialización constitucional o lo que se ve en este caso con los chicos árabes respecto a lo que sucedió después de que empezó la guerra contra el terrorismo.
Entonces la raza, nación, religión, estatus inmigrante, masculinidad, clase, todo esto tiene lugar aquí. Y yo diría que no debiéramos intentar desenredar todo esto. Como dice el trabajo de Crenshaw sobre la seccionalidad, y voy a citar un poco a Ronin Phoenix, varios ejes de diferenciación le dan una cierta subjetividad experimental que tienen temas complejos con efectos muy variables que se intersectan de forma histórica en contextos específicos, y creo que esto es un ejemplo muy potente de estos procesos que tienen lugar. Entonces, en Sydney, en West, después de que sucedió el incidente terrorista del 9/11, la pregunta para mí fue: ¿los turcos, árabes, libaneses son un sujeto reconocible, es un sujeto viable, donde la institución puede, según sus términos, dejar vivir? ¿O en este caso estos niños son una amenaza tal que la institución blanca y comunidades y sociedades, y por supuesto el orden mundial, que nuevamente una y otra vez tienen que estar en el borde de la inaceptabilidad, ser reconocidos como un riesgo, una amenaza, culpable de infracciones, un objeto que hay que expulsar? ¿Y qué sucede ahora después de estos eventos? También después de lo que sucedió en París hace 2 semanas. Los hombres blancos, en este caso con walkie-talkies, vigilan también los sujetos y tienen un cierto debate sobre los mismos. Y le dicen: hey, pero como a medida que leo esto, me he dicho, sí, aún no puedo, o aún siento la intensidad, algunas de las intensidades que se vivieron ese día, pero a medida que les cuento esto a ustedes, aún tengo una sensación de la ausencia de estas intensidades. O sea, ¿qué sucedía en este caso entre los chicos y entre los profesores? ¿Qué sucedió con la voz en la escuela, en mi análisis? ¿Qué sucede con las intensidades que surgen a medida que entran en acción estos walkie-talkies en una tarde bastante calurosa? ¿O cómo el mismo walkie-talkie se vio implicado en esto? ¿Qué pudo haber sucedido si se hubiera dejado en los dos equipos, quizás dentro de alguna oficina? ¿Dónde, en este caso, la institución, o qué hizo la institución para poner a estas personas en estas relaciones entre sí, donde la política indica que las únicas medidas para tener éxito, en este caso, y tener buena calidad en los estudiantes, hacen que algunos estudiantes deben quedar de estas prácticas, fuera de estas prácticas normales, o donde, por ejemplo, el financiamiento, las recompensas para las escuelas, para tomar también ciertas líneas de práctica respecto a estudiantes particulares y no contra otros? Entonces, pensando sobre estas preguntas e intentando extender esta suerte de análisis que yo puedo ofrecer, vamos también al trabajo de Lucy Guattari y respecto a la idea de ensamblajes, para pensar cómo distintos elementos se reúnen en relaciones productivas para formar aparentemente algo completo, pero también entidades sociales como la educación, para que podamos pensar sobre las formaciones en un sentido más amplio. Y creo que particularmente en este caso es importante la idea de cómo este ensamblaje, que esto es lo que está formando también fuerzas productivas, donde estamos preguntando qué pueden hacer, qué hacen estos componentes. Y respecto a los componentes de estos ensamblajes, si son diversos, quizás inesperados, pueden verse incoherentes bajo su naturaleza no escalable o transescalable, que tenemos que trabajar a través de interacciones productivas, a través de escalas, para poder pensar cómo funcionan estos ensamblajes. Pasan a través de varios órdenes de la economía, el Estado, instituciones, cultura, representación, subjetividad, también la objetividad y la afectividad. Por lo mismo, Deleuze en Guattari dicen que en este caso, en su multiplicidad, necesariamente trabajan una sola vez en flujos semióticos, materiales y sociales. Ya no hay una división tripartita entre un área de la realidad, el mundo, un área de representación, un libro, y un área de subjetividad, el autor. Más bien, este ensamblaje se reúne entre sí diversas multiplicidades que se ven enredadas en cada uno de los órdenes.
Por lo tanto, en mi trabajo, más recientemente he estado intentando movilizar este pensamiento en mi análisis. ¿O tenemos más datos aquí? Entonces, en un terreno bastante extenso, con estanques y bastantes árboles, así como canchas de básquetbol, en este caso vemos un círculo bastante brillante que se ve rodeado en sus tres lados por un pequeño pero clásico icono de este siglo. También un edificio clásico de los años 60 completo con ventanas cuadradas y maderas, y también áreas prefabricadas, cada una con su propia rampa de acceso. Una pradera se extiende más allá de la pared, en este caso que va detrás de las áreas prefabricadas y más allá de la pradera, donde tenemos árboles nativos que nos dan una escena rural inglesa. En mi primera visita a la escuela pasé en una parte temprana en la mañana con el director en su oficina y luego me invitó a acompañarlo a medida que se encuentra con los taxis. Salimos por esta esquina del edificio parecido a los años 60, vamos a las oficinas y la recepción para encontrar una era previamente vacía, y ahora vamos a una área que está llena de taxis con los motores andando. No son los icónicos taxis negros o así del centro de Londres, sino que son una miscelánea variedad de autos para llevar personas que se ven bastante desgastados. Cada uno tiene un grupo de chicos que recogen cada mañana y llevan todas las tardes también. Respecto a sus rondas ordenadas por cada autoridad, uno por uno, los taxis llevan a los niños, se ponen frente al edificio y se llevan a los chicos a las salas de clases y a los terrenos de juego. Es un proceso lento. El profesor le saluda a cada niño por su nombre. Hey, hola, Terry, ¿cómo estás ahora en la mañana? Oh, ¿cómo va esta mañana, Carl? Buen viaje esta mañana, Terry. Los chicos reconocen los saludos del director con una sonrisa, un gracias, señor. Y también de repente hay breves conversaciones. El director deja que la tarea de saludar a los niños se vaya para que otros miembros del personal que se hagan supervisar a los niños, y dicen con una mezcla de resignación y lástima. Son patéticos realmente. Tienen cuerpos malos, dietas malas, malas ropa. Creen que tienen calle, pero en realidad esto no es para ellos. No son miedo, no son adorables, son basura. Y eso es lo que dice a medida que volvía a saludarlos. Quiero pensar también sobre esto en términos del ensamblaje. Estoy pensando que el ensamblaje me provoca identificar los componentes que aquí están en juego bajo fuerzas productivas que hacen que suceda. Por lo que tenemos el lugar, en este caso, este edificio con áreas prefabricadas, decrépito, esta institución, la institución médica, que previamente era una escuela de necesidades especiales, incluso una prisión. También estas áreas prefabricadas que muestran el bajo estatus de los niños en la escuela y la falta de recursos en la escuela, y un edificio para estudiantes como estos. Tendencias de políticas, diversificación, mercados, privatización, que simultáneamente reducen y expanden estas órdenes especiales, mientras aún la expanden y también la privatizan. Y lo que permite también la persistencia de esta escuela desde sus propias raíces de instituciones antiguas victorianas. Una evaluación de habilidades, evaluaciones, tablas, pruebas, selecciones, que prueban también que estas pruebas constituyen todo el área educacional, y por lo tanto hacen que estos estudiantes sean los estudiantes que deben ser excluidos, que no se van a mantener en la escuela normal, por así decirlo. Trastornos y discapacidades, dificultades sociales, emocionales y conductuales que constituyen el estudiante normal, el estudiante ideal, el estudiante que puede aprender. Diagnósticos. El DSM, el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, y sus áreas colectivas que se usan para sedimentar, medicalizar, también naturalizar el estatus especial que llevan estos niños de déficit atencional, por ejemplo. Nuevas ciencias biológicas, neurociencias, genéticas, epigenéticas, que prometen aún mayor precisión a la hora de diagnosticar, incluso un mayor conocimiento de estos niños.
Y aquí tenemos una imagen, ¿cierto? ¿Pueden verla? Esta imagen se ha vuelto bastante icónica en Estados Unidos. Es la parte frontal de un documento de políticas gubernamentales que defiende la intervención temprana y resonancias magnéticas en el cerebro. De lo que ellos afirman nos dice, moviliza un conocimiento clave en este argumento que debemos intervenir lo antes posible en la vida de los niños para impedir que un cerebro normal se vuelva un cerebro anormal. Si un cerebro que pueda aprender se vuelva uno que no. Esto es una crítica también al que se puede hacer seguimiento. Sí se desea, pero resulta que un cerebro pequeño no es el cerebro de cualquier niño que alguien haya visto, no sé, por ejemplo en el Reino Unido, sino que este es un cerebro de un niño muy inusual que fue encontrado en un orfanato de Rumania. Post-democratización de esa parte del mundo, por lo que la presentación de estas imágenes una al lado de la otra en sí misma es extraordinariamente problemática, y también con las afirmaciones que se han hecho en el Reino Unido basado en el contexto problemático. Voy a volver un poco, pero esto se ha vuelto extremadamente potente en el ensamblaje educativo en el Reino Unido. Por lo que estos cerebros también se llamaban una línea de paternidad que dice que los primeros 2000 días son los días más importantes en la vida de un niño, y por lo mismo deciden también si es que debe haber una intervención terapéutica y paternal. También depende de quién quiere que el niño tenga la vida correcta y de la forma correcta. Perdón. También tenemos esta línea de la comida, buena comida, mala comida, nutrición, desnutrición. La parte problemática de la malnutrición que existe de acuerdo a la Organización de la Salud de forma simultánea en naciones desarrolladas, que tenemos la mala comida, comida chatarra, partes específicas de nuestra población ingieren comidas inapropiadas, y que esto lleva a pensar sobre la actividad física y el bienestar, por lo que hay fuentes específicas de prácticas en la que los niños deben participar bajo la premisa de lo que ellos deben saber, y por lo tanto jugar fútbol, por ejemplo, en este informe indica que está juxtapuesto a estar en las redes sociales, o por ejemplo jugar videojuegos, y el mismo niño puede que no participe en ambas actividades. Y esto para mí es algo extraño, es un fracaso bastante extraño, que no se den cuenta que un niño puede jugar fútbol en la mañana y videojuegos en la tarde. La afirmación en este caso es que puede o no puede, pero creo que también va a un grupo particular de tecnologías a lo que esto se refiere como visualización de datos en el Reino Unido, y es una nueva área profesional donde se puede gastar mucho dinero en discursos de datos si es que se desea, y para mí la visualización de datos en sí misma es potencialmente muy peligrosa, porque lo que haríamos en otras circunstancias, o lo que se exigiría un montón de datos técnicos para sostenerlo, en este caso se reduce ya sea a un dibujo de una personita que se salta y alcanza una pelota. Quizás béisbol, no sé, me va a impedir que después me arresten. O hay una gran afirmación aquí al respecto sobre el dinero, también sobre la inversión social, las políticas, o el módulo de políticas que dice solamente vamos a gastar dinero en un estado de bienestar si nos pueden mostrar que el dinero que se gasta ahora nos va a ahorrar dinero a futuro. Y eso se ha vuelto realmente arraigado en la creación de políticas sociales en el Reino Unido, y creo que lo hemos visto suceder en otros lados también. Entonces el argumento que a final de cuentas hacemos que los niños practiquen actividad física, no se van a volver criminales. Eso eran los cuerpos, son los futuros, por la calidad del trabajo y la autodependencia contra el desempleo, y la criminalidad también está arraigada en esta escena. Entonces llegamos a mi área previamente dominante del análisis, los sujetos y la subjetivización.
Los estudiantes están siendo subjetivizados aquí. Y pueden ser posibles estudiantes que desean masculinidad y también tienen una crianza bastante estricta según lo que imaginan los directores, no como se expresan los mismos jóvenes que son llevados a estos taxis todas las mañanas y el objeto, literalmente la porquería de la que se echa de estas escuelas normales y que se arrojan a otros lados. Sentimientos. En este caso, ¿qué sucede químicamente para los niños? ¿Qué sucede con el director? La lástima también. ¿Qué es lo que siento también yo en mi estómago cuando este director habla sobre los chicos? Y el dinero y la pobreza, la ausencia del dinero que va en este caso a las compañías de taxis y a los choferes, pagos de bienestar también, pago a padres adoptivos, a casas residenciales donde viven estos niños, escuelas especiales, empresas educacionales que ahora están estableciendo escuelas especiales, grandes compañías farmacéuticas que ganan mucho dinero por el Ritalin que ingieren estos niños durante su vida escolar, pero no en la época de vacaciones. Hasta que la investigación, los aspectos de investigación y desarrollo de esa industria, también como la genética, epigenética, neurociencia, de estas áreas, vemos también un flujo de porquería, dietas, cuerpos, ropas, incluso los taxis en la escuela misma, los hogares, los padres, todas sus vidas constituyen en este caso una porquería. El petróleo también, la gasolina, los motores de los taxis también que están andando durante todo este proceso. Okay. Entonces, lo que quiero argumentar en este caso, y que espero estarme acercando a este pensamiento del ensamblaje que nos ayuda a ver que lo que se produce aquí no es simplemente un estudiante desventajado, o un estudiante que no puede aprender bien, o un niño desordenado, y que también hay una asociación, en este caso, con cómo eso tiene que ver con el efecto económico, neurológico, molecular también. Todo lo cual los consideran peligrosos. Vemos eso, pero no solo vemos eso también, sino que estamos viendo la praxis, un nivel en este caso de cada persona, el director de la escuela, los estudiantes en relaciones productivas, con el dinero, recursos materiales, discursos, representaciones, conocimiento experto, áreas profesionales, experiencias y prácticas políticas, soluciones, prácticas diarias, subjetividad y afectividades. Y todos estos fluyen. Por lo que vemos aquí, lo que vemos es un ensamblaje productivo, lo que es la educación contemporánea, que incluye la creación de estos márgenes y la marginalización, como se le llama en este caso, un área inevitable del capitalismo y las inequidades que trae. Ahora bien, ¿cuánto tiempo me queda? Entonces quiero ir de acá hacia mi trabajo actual, que quizás puede sorprenderlos un poco con lo que he estado haciendo, lo que estoy haciendo ahora en este momento, digamos. Entonces quiero tomar una de las líneas de este ensamblaje que tiene que ver con las ciencias neobiológicas. Lo que estoy haciendo hasta el momento, de hecho el próximo año tengo esta comunidad con la Academia Británica, que es una organización filantrópica, y lo que les prometí a ellos es que voy a, en cuanto a síntesis entre los recursos de postestructural, de sociología postestructural y lo que estoy haciendo hoy día, y linkearlo con las ciencias neurobiológicas y pensar en los aprendices y el aprendizaje. Y obviamente esto tiene que ver con ajustar la provocación de... Entonces, uno de los cursos que tienen imágenes de sus cerebros. Sí, obviamente la cabeza del gobierno obviamente puede tomar esta neurociencia y las fotos de estos cerebros y usarlos de esa forma. Entonces esto tiene que ver en la educación sociológica, y quiere decir que se podría usar también en ese
campo y obviamente nosotros también podríamos linkearlos de algún modo. Ese es un tipo de provocación. La otra provocación sería que uno de los trabajos que he visto que ya se viene pronto en cuanto a la humanidad y las ciencias sociales es que Nicholas Roses en esta teoría intercultural, en esta era biológica, neurobiológica, general, lo que él discute es que la ciencia social tiene que obviamente adquirir e incluir muchas más competencias que solamente las de su campo, como la neurobiológica en este caso, y tenemos que comprometernos con incluir esto. Estoy parafraseando, por supuesto, pero bueno, deberíamos comprometernos con la posibilidad de que quizá tengan algo que decirnos también, y que deberíamos, por lo tanto, desarrollar nuevas formas de trabajar la ciencia con las ciencias neurobiológicas. Y obviamente esto se siente como un campo peligroso, y algunos de mis amigos que trabajan con las teorías críticos han estado bastante preocupados de que yo podría hacer esto, porque obviamente la historia es difícil de cambiar, y obviamente nosotros tenemos un camino y no nos vamos a desviar. Entonces me estoy comprometiendo de una forma en que quizás estoy haciendo un trabajo terrible, y obviamente voy a seguir enfocada en eso. Pero aún estoy comprometida con la posibilidad de que tengan algo importante que decir los políticos que estén haciendo y viendo estas imágenes de cerebros. Quizás no están conscientes del trabajo que se está realizando también paralelamente, y de lo que esto podría colaborar con nuestras ciencias. Sylvia Roberts también ha puesto algunas teorías feministas y que de algún modo nos ha hecho ver de cómo los teoristas críticos feministas han trabajado y cómo toman ellos la ciencia neurobiológica, y cómo estas ciencias quizá obviamente nos hablan del cuerpo y de lo que el cuerpo también puede hacer, y cómo nosotros también concebimos todo lo que es el cuerpo humano. Entonces, en particular, en esto, en este trabajo que estoy trabajando, he estado comprometida con las epigenéticas, lo que parece un área que tiene campos bastante amplios dentro de esta ciencia neurobiológica, algo que obviamente los sociólogos no nos enfocaríamos naturalmente en eso. Literalmente hay el término de epigenético describe los mecanismos que obviamente alteran la expresión sin alterar la secuencia del ADN, lo que quiere decir que esto no es obviamente el núcleo del gene, no quiere decir que hay un gen del desorden o un gen, ¿verdad?, del conflicto, sino nos enseña a ver cómo los mecanismos hacen que algunos genes se expresen de una forma u otra, no que el gen en sí sea un gen, por ejemplo, conflictivo. Obviamente el ADN se regula y tiene un control preciso de la expresión de los genes exponencialmente con sus otros genes, y también con lo que tiene que ver con el genoma humano. Por ejemplo, si tenemos la imagen de un gen, ese gen va a ser una cosa y va a tener una característica para ir con otro gen del mismo tipo, y para entender desde el principio de las demostraciones que muchos genes tienen bastantes efectos pequeños en producir diversas enfermedades o diversos estados. ¿Qué tipo de características? Bueno, aún es absolutamente, creo yo, está abierto para la respuesta. Pero el punto de epigenética es que podemos hacer intervenciones a un nivel molecular en el presente. El ADN no explica todo. De hecho, es una regulación de una expresión del sujeto en el mundo, no determina el mundo en sí. Entonces,
Epigenética sugiere que existe un fortalecimiento de estas interacciones generacionales internas entre el ambiente y el ADN, y es como se expresa. Entonces Francis dice que los genes se pueden pensar como, por ejemplo, efectos, no causas, y esto para mí se transforma. Bueno, hay que usar el sentido común con la genética. Lo que la genética promete, hacia dónde va la genética. La genética quizás va a explicar muchas cosas, o cómo el ADN puede ser la respuesta para muchos de nuestros comportamientos, o a nuestro genotipo en particular. Y obviamente en un sentido va a ser que la ciencia social quizás sea redundante, o lo que la epigenética sugiere es que la ciencia social es importante no para hacernos redundantes, pero las genéticas, por ejemplo, una dieta, un nutricionista, ¿verdad?, te sugiere tomar una dieta, ¿verdad?, para modificar esto en tu cuerpo, porque hay procesos químicos envueltos en tu metabolismo que sugieren que esta dieta y el ejercicio obviamente causan un cambio en tus moléculas. Por lo tanto, el ADN es algo que se debe chequear. Tiene un camino funcional en cuanto a sus efectos, en cuanto a sus cambios significativos en el ambiente. Epigenética obviamente nos ofrece exponencialmente una multiplicación, lo que el ADN podría llegar a multiplicar. Entonces, para mí esto quiere decir que, y sugiere también un grado de posibilidad más que la genética obviamente fundamental, lo que hace el sujeto, sino que podemos llegar a algunas certezas con respecto a este análisis. Ahora, una vez habiendo dicho eso, hay muchos peligros grandes con este trabajo, ¿verdad? Hay una preocupación expresada con respecto a este trabajo, porque ya sabemos que el pensamiento de la influencia de los nutricionistas y también del ejercicio, y que obviamente también todo lo que sucede dentro del útero de la madre, ¿verdad?, hasta que la madre tiene el hijo en sus brazos, estos son preocupaciones e intereses que hay que tomar particular atención para minorizar el peligro en estos cuerpos, y obviamente ser parte del proceso de minorizar a estas personas, o el fallo, de algún modo decirlo, de esos cuerpos humanos. Obviamente tiene que ver con también adecuar la sociología a esto. Es un proceso bastante complicado, bastante delicado. Representa algún peligro, pero yo tengo esperanza. Obviamente todavía me queda investigación por realizar, pero tengo esperanza hasta este momento, ¿verdad? Quiero cuando termine todo esto poder compartirles y poder decirles, bueno, si esto va a funcionar por esto, o quizá no va a funcionar por esto otro, pero si la regulación de genes sugiere una influencia en la persona, bueno, hay una posibilidad de cambio, y para los sociólogos, ¿verdad?, siempre es interesante que haya una forma de cambio. Y obviamente, si es puramente ambiental en este caso, quizá puede haber beneficios que pueden igualar el cambio, o no, y pudiésemos traer un nuevo entendimiento para las prácticas sociales, los procesos psíquicos de los científicos sociales hacia la genética, en donde ellos están entendiendo el medio ambiente, y obviamente donde ya estaríamos limitados a actuar. Entonces necesitamos esos entendimientos. Y porque creo que estoy bastante convencida como una biosocial. Somos biosociales y debemos entendernos también como tales, ¿verdad? Mi pregunta entonces para ustedes es, ¿podemos repensar a los niños y a la gente joven y sus experiencias de aprendizaje o de exclusión como personas y procesos que son biosociales? ¿Podríamos hacer eso para abrir nuevas posibilidades de pensamiento? Bueno, creo que estoy lista con eso.